Bueno, empiezo de vuelta de cero. El día de hoy vamos a tratar el tema envolvente y en particular el frente integral. Y como frente, eh, la clase se va a llevar adelante en una etapa inicial de análisis en la historia y después vamos a ver los ejemplos y las soluciones técnicas. ¿Por qué me interesaba hacer un análisis en la historia? Porque veía la necesidad de que se entendiera cómo es que el tema de la envolvente fue a través de los años en arquitectura una pieza fundamental no solo en el diseño, sino en la conformación, tanto de los espacios exteriores como interiores, como también de lo que se podría decir de la conformación, de la forma. Hasta ahora nosotros nos veníamos llevando de una forma euclidiana, o sea, en dos dimensiones. Pero a partir de ahora, con la tecnología, con la tecnología digital, podemos hacerlo en tres dimensiones, o sea, no euclidiano. Entonces, este cambio, que no lo vamos a ver desarrollado en esta teórica, pero este cambio es importante porque el espacio lo empezamos a ver en tres dimensiones. ¿Y eso qué quiere decir? Que eso habilita a un montón de posibilidades espaciales que hasta ahora no teníamos de cómo poder materializar. Bien. Dentro de los criterios de diseño de esta envolvente, esta- eh, nosotros las tenemos como evaluaciones y lo que yo quiero destacar es que sean como parte del proyecto. O sea, ¿y cuáles son? Son la de que esta envolvente tiene la función de separar interior y exterior, tiene la función del control del ingreso de agua, de lluvia y de nieve, el control de la corriente de aire y el viento, el control de la radiación solar e infrarroja, o sea, la secundaria, control de la temperatura y del vapor de agua, control de los ruidos externos e internos, y de absorber los movimientos de la estructura. Todas esas funciones debe cumplir esta envolvente, por lo cual cuando la vamos a diseñar o vamos a decidir, vamos a tener que tener en cuenta eso, más el hecho de que debe brindar una seguridad en el momento que se la materializa y en su vida útil, como brindar transparencia y oscurecimiento, iluminación natural y confort, y ser económica, limpia y sustentable. En la historia, es a partir de la historia antigua, la envolvente hacía la doble función de paramento y envolvente. Y no había tanto interés o no había tanta posibilidad de aventanamiento. ¿Por qué? Porque el vidrio es un tema que, digamos, es un material, el vidrio, que no fue desarrollado en esa época. Se lo conocía desde la antigüedad, pero se lo conocía en forma masiva, pero no en forma laminar. Y es a partir del medioevo que se coinciden una serie de elementos. Se pasa a una concepción espacial espiritual por la cual se quiere abrir ese paramento y dejar entrar luz, para lo cual debían de alguna forma mantener uno de esos criterios que era la protección. Y ese elemento es el vidrio. Y es ahí donde se empieza a desarrollar de forma masiva a forma plana. Pero todavía no como a partir del siglo XVIII. Durante el medioevo, a través del desarrollo hasta el alto medioevo, estos espacios fueron abriéndose en altura y en espacialidad. Y
ese paramento no era masivo como era en la antigüedad, sino que era formado por pequeños elementos. Entonces, la forma de construir esos pequeños elementos tenía toda una metodología, y para eso se entrenaba y no había una documentación, y todo era hablado y se tenía que trabajar en función de lo que el maestro cada día expresaba. Tanto en la anterior, que es la Santa Capilla de París, como, y eso está, como en la capilla en Cambridge, en el 1400, hasta el 1500, cuando se realizó, se empieza a ver cada vez esta apertura hacia el exterior y la incorporación del vidrio y del vidrio de color. Y acá vemos a la izquierda cómo eran constituidos estos pilares y estas columnas. Era todo por pequeños pedazos manejables de piedra. Se tallaba y se apilaba, y siempre en función de un elemento vertical. Ese elemento vertical era otra piedra en la cual giraban estas piedras alrededor y formaban las columnas. El malware. ¿Vas a estar con cámara? No, ni en la... Para pasar de lo, tengo el sonido con el auricular. digamos, al espacio cotidiano, es recién en el 1500 esta obra de Elizabeth y el primer arquitecto inglés, Robert Simpson, realizan este palacio con estos aventanamientos, donde llevan el aventanamiento hacia el límite exterior. Antiguamente, los pocos que tenían vidrio los llevaban bien al interior, por una cuestión de protección y porque tenían una otra ventana de madera en el exterior. Entonces, esta es la primera obra que aparece el vidrio utilizado como en las catedrales, sin ningún recubrimiento, solo el vidrio y de piso a techo. Esas alturas son de 6 y 8 metros. O sea, eran espacios muy grandes. Estos son los espacios interiores, muy luminosos. Esto es en Inglaterra, muy luminosos. Otro hito importante lo realiza en Inglaterra este señor William Strutt, que incorpora dentro de la arquitectura y para el tema de la envolvente varios elementos. En primer lugar, incorpora el hierro, que en ese momento se estaba industrializando, como ese elemento parte del sistema de columnas. O sea que ya la mampostería no empieza a tener otro rol, a separarse la estructura de la mampostería. Entonces, esta incorporación de un sistema de hierro adosado a la mampostería es el primer indicio de este largo camino de separación y de división entre estructura y cerramiento, entre estructura y mampuesto. Se va desarrollando como dos caminos paralelos, la arquitectura y la ingeniería. 1700, en donde en su máximo desarrollo ya en la época de las exposiciones industriales, este es el Palacio de Cristal de Paxo, en donde, digamos, también llega a un ápice en la construcción con hierro y con vidrio. ¿Por qué? Porque había un interés no solo en el hecho de querer mostrar hasta dónde la tecnología podía llegar, sino había un elemento que estaba desarrollándose, que era el tema de la agricultura de forma, digamos, sistemática. Así como teníamos una industria en ciernes con sistematización, una arquitectura que en base a catálogos se sistematizaba y donde los elementos, como vimos en el medioevo, ya no eran elementos que se repetitivos, y que esos repetitivos, racional, industrialmente,
digamos, era la forma de producir. Entonces, acá se incorpora el tema de la agricultura. Y esto se desarrolla por todo el mundo, es donde van estos investigadores y necesitaban lugares apropiados para traer esas especies y estudiarlas para usarlas en la medicina. Y de eso, es por eso que se desarrollan los invernáculos. Los invernáculos eran lugares donde estas multiplicaciones de especies digamos, foráneas, ellos las estudiaban. Y entonces empieza el tema de las ciencias a desarrollarse y las industrias y también la arquitectura y la ingeniería empiezan a tomar caminos separados. Entonces ya se empieza a ver esa diferencia entre estructura y fachada. Imagínate si tengo que vender un proyecto a un cliente y lo llevo a Mario como asesor de venta. Me echan a la mierda. Podés cerrar el micrófono porque escucharon todos. Otro de las personas que hizo un gran avance en el tema de la envolvente fue James Bogardus en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que él realizó? Él incorporó toda esta ingeniería del hierro, de la fundición, en la fachada. Entonces sus fachadas eran de hierro. Y ahí es donde empieza a desaparecer la mampostería y queda el hierro en fachada, el hierro en interior, y solo la mampostería era para delimitar espacios interiores o como paralelamente había una gran construcción de balloon frame en Estados Unidos, los interiores también eran de madera, entonces teníamos hierro y madera, y la envolvente, hierro y vidrio. Y eso permitía una liviandad, mayores luces, ir en altura, era el otro tema, ir en altura, no tener carga para poder ir en altura. ¿Por qué? Porque si yo me voy en altura con mampuesto, necesito una gran sección en planta baja para poder elevarme. Otro de los avances que realizan una vez a posteriori del incendio de Chicago, el incendio de Chicago no fue tanto consecuencia de la madera, sino fue consecuencia del hierro, de esta utilización del hierro que debido al fuego fue que se derrumbaban, porque si fueran todas de madera, hubiesen tenido tiempo de apagarla, o sea, porque da ese tiempo la madera, en cambio el hierro no da tiempo. ¿Cuáles fueron las incorporaciones que se hicieron a través de Peter White en el 1874? Vuelve a la mampostería. ¿Y qué es lo que hace? Con un socio que era un desarrollador de cerámicos, empiezan a desarrollar ladrillos cerámicos, y ladrillos cerámicos de colores, y en una gran variedad. ¿Qué es lo que vemos a la izquierda? Sus proyectos, digamos, su idea era envolver la estructura metálica con cerámica. Y tenían cerámica muy resistente al fuego, o sea, distintos tipos de cerámica. Cerámica para los frentes, cerámica para los interiores, donde había los hogares. Ahí es donde empieza todo este tema del fuego y la defensa del fuego y la preocupación de la envolvente. Y el primer edificio que se hace en altura en ese sentido fue el templo masónico en Chicago, en 1890. Otro de los grandes, digamos, impulsores de esta metodología fue Daniel Burham. Daniel Burham empezó con el tema de separar la estructura de la envolvente y dejar la mampostería fuera porque venían de una etapa de Robinson que era
que usaba solo mampostería, y él, para destacarse, para ganar en altura, para ganar en liviandad y en rapidez de ejecución, empieza a desarrollar una estructura metálica gracias también al aporte de Eiffel. Eiffel lo que aporta es el tema del remache, porque antes del remache ellos lo unían con otros metales, no se soldaba, digamos que enlazaban metal, no sabían lo que era un remache. Entonces Eiffel es el que desarrolla los remaches, y eso posibilita la rapidez en la ejecución. Eran remaches al caliente. Después se dieron cuenta que el remache frío y un tipo de acero distinto era mucho mejor que el remache caliente, era mucho mejor vínculo y mucho mejor trabajo al corte. Lo que hace Banham es un trabajo muy importante en Nueva York. Este edificio es el edificio que en su momento, en 1902, es el que tiene las paredes más finas. Es un triángulo muy chiquito que está entre Broadway, donde Broadway toma ahí está la avenida principal, la Quinta Avenida. Y lleva el mampuesto a aplicarlo directamente como granito en un espesor de 2,5, 3 centímetros, de 3 centímetros a 4. Ese era el espesor de granito. Y eso le permitió ir tan en altura, llegar a construir el edificio más alto por la carga, o sea, tenía muy poca carga. Otro de los grandes impulsores de estos sistemas livianos y de construcción, digamos, de separación de la estructura de la envolvente fue Bogardus y fue también Sullivan. Sullivan, los ejemplos que vemos acá, que mayormente fueron proyectados por Wright, llevó también ese tema de la envolvente al punto menor, y es Wright el que va a romper la caja y va a iniciar este movimiento moderno de ruptura de la caja, ruptura de la envolvente y separación de estructura de envolvente. Esto a nivel sintáctico, a nivel estructural, a nivel material y a nivel constructivo. Son cambios muy grandes en la arquitectura que se van dando a principios del siglo XX. Otro edificio que aparece en 1918 y que va a dar el puntapié inicial y es el primer curtain wall es el edificio Halliday de Polk, de James Polk. ¿Qué es lo que él hace? Él lleva esta fachada prácticamente a un vidrio solo y es una estructura de metal de fundición. Todavía no se trabajaba, era prácticamente todo lo que era hierro, era toda la fundición. Lo podemos ver en las imágenes, son lo mismo, la derecha y la izquierda es el mismo, y vemos como la obligatoriedad de las salidas de emergencia y demás. Bien, avanzando más rápidamente ahora, cómo van llevando van logrando que con la estructura metálica pueden tener grandes luces y irse en altura, también con la envolvente, digamos, enchapada de 1 pulgada de granito, pueden tener poco peso y gran altura. Entonces, los primeros ejemplos son el edificio Chrysler del año 31 y el Empire State también del año 31. Otra cosa que incorporan estos 3 edificios que están acá, junto con el de Pietro Beluschi, es la incorporación del aluminio. En el año 30, ya el aluminio había entrado en el tema de la aviación,
y en el tema de las armas. Y entonces esa industria también se empieza a desarrollar y estos tres edificios, prácticamente toda la envolvente está hecha en aluminio. Pero no es el aluminio que es inyectado, o sea, es como si fuera colado. Después se fue desarrollando a laminar. Pero esos fueron los inicios de todos estos elementos, la estructura y la envolvente liviana y los materiales y el vidrio. Otra de las cosas fue que me olvidé, o sea, de destacar cómo el vidrio se fue laminando y esa lámina se fue extendiendo y se fueron haciendo maquinarias para eso poder desarrollarlo. Otro de los edificios donde ya esta envolvente es mucho más tenue y totalmente separada de la estructura es el edificio de las Naciones Unidas que hace Le Corbusier con Niemeyer en el 52, el Seagram que hace Mies van der Rohe en el 58 y el Level House de Zoom de Ove Jiménez también en Nueva York. Esas son todas obras en Nueva York. Bien, hasta aquí hemos llegado prácticamente a lo que hoy estamos usando, pero no entramos en lo que el otro tema que yo quería desarrollar por ahí en algún otro momento, más adelante, que era pasar de la geometría euclidiana a la espacial y poder analizar y poder ver todas las soluciones técnicas a esta tridimensionalidad espacial con estas formas amorfas o de cualquier tipo, tanto en la parte de la producción, el diseño y la producción y la construcción. Bien, ahora vamos a tocar el tema bien. Bien. ¿Cuáles son los criterios de elección de un sistema? Generalmente, la ubicación geográfica ambiental del edificio, la orientación y la dimensión volumétrica. Con eso se empieza. Se empieza con un volumen y se ve dónde es que eso está. Y de ahí se empieza a someter eso a esas solicitaciones que habíamos dicho al inicio y ver cómo va a responder y qué envolvente va a responder mejor. Estos factores determinan, según cálculo, un valor de presión que expresa la intensidad con la que actúa sobre una estructura. Su conocimiento es siendo el espesor del mismo una variable y fundamental para definir un mejor producto. El uso de esa carpintería de ruptura de puente térmico es una decisión que deberá evaluarse en caso donde la necesidad de aislación sea muy alta. La resistencia estructural, el otro tema, todos los elementos, componentes, la carpintería que están sometidos a esfuerzos de flexión, producto de la acción del viento, deberán estar calculados, verificados, predimensionados y vuelta a calcular para asegurar una integridad del vidrio y la estructura y la seguridad de las personas. O sea, responder a la seguridad de las personas. ¿Qué es una fachada integral liviana? Es una fachada externa del edificio, fabricada y enmarcada, de hecho, principalmente de metal, puede ser de madera o de PVC, que constan normalmente de elementos estructurales verticales y horizontales, conectados entre sí y anclados a una estructura portante del edificio. O sea, esta estructura se va a agarrar del edificio en ciertos puntos. Pero va a ser todas estas estructuras son autosustentables, pero a su vez tienen soporte sobre la estructura. ¿Cuáles son las principales características?
Es un sistema completo y ordenado. Estructuralmente independiente, no debe cargar derivados de la estructura ni colabora con ella. O sea que no trabaja con la estructura, es independiente de la estructura. Y está fabricado industrialmente o en obra. Una de las dos, vamos a ver, una de las dos posibilidades. Y cubre prestaciones físicas exigibles, estaciones térmicas, acústicas, lumínicas, y responde a criterios estéticos perceptibles, composición, forma, color, brillo, reflejo, textura y transparencia. Las normas IRAM están, al final de la charla está todo el listado de las normas a las cuales los fabricantes deben atenerse para la fabricación, valga la redundancia, de estos materiales. Bien, aquí una comparación entre los distintos sistemas. El muro cortina es un muro totalmente integrado, el de cinta ventana, que va entre elementos, y esos elementos son las losas. La de fachada ventilada, o sea, cómo se produce, si es piso a piso o cada 2 pisos o cada 3 pisos. Cómo se comporta esa fachada ventilada en verano y en invierno, cómo la vamos a trabajar para poder aprovechar esa ventilación. Después tenemos las de Spider, o sea, las de cristal, que pueden tener costillas de vidrio o no, o pueden tener tramas de acero y alambres de acero. Esos son los ejemplos. Vamos a ver dos sistemas. El sistema stick con montantes y travesaños y el sistema modular. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Que uno, bueno, vamos a primero leer las características del stick. El vidrio es un vidrio que sujeta a las hojas mediante tapas presoras. Es un vidrio adherido a las hojas mediante silicona estructural o cinta adhesiva acrílica, doble faz, BHB y como de gran resistencia. Esto es un sistema de construcción tradicional, armado y el montaje es in situ, es artesanal, mayor cantidad de mano de obra, escasos recursos logísticos y tradicionales y una mayor lentitud en el montaje, pero con una calidad variable. Mientras que el sistema modular, donde el vidrio se adhiere mediante silicona estructural o cinta adhesiva acrílica doble faz BHB, es un pegado directo al módulo o un pegado al marco, depende el tipo, y el vidrio se encoliza dentro del mandante del módulo, o el vidrio se sujeta al módulo mediante tapas presoras. Estos son sistemas de construcción no tradicional, industrial, armado en taller y montaje en obra, industrializado, menor cantidad de mano de obra, más recursos logísticos y especificaciones, mayor rapidez de montaje, just in time y calidad homogénea. Y es este sistema, el modular, el que, como decía anteriormente, es el que va a desarrollarse mucho más en lo que es tridimensional, cuando trabajamos en el espacio. Estos son los dos sistemas, uno es el stick y el otro es modular. Y acá tenemos los distintos elementos. Un doble vidrio y triple vidrio, el modular que viene de cierre y el otro también. Bien, el sistema stick es un muro cortina de primera generación, es la versión más elemental de muro cortina. Se compone esencialmente de montantes y columnas, verticales y transversales y horizontales, y elementos de vidrio o paneles opacos. Los montantes son
responsables de dar rigidez al conjunto, trabajan como vigas y verticales ancladas a la estructura portante. La luz usualmente entra entre los apoyos y varía entre 3 y 4 metros, pero puede ser mayor aumentando el tamaño de los montantes, la distancia estándar entre montantes, o sea, la luz entre travesaños puede ser entre 1 y 1,5 metros. Y acá tenemos los ejemplos de los anclajes y abajo algunas imágenes. Acá tenemos unos encuentros y variedades de armado, en columna y en travesaño. Y acá es los dos sistemas, el montante y el stick, como el pegamento. Acá tenemos el sistema de stick con montante y travesaño y cómo los elementos se arman, digamos. Esto es todo hecho en obra. No es hecho en taller y después llevado a la obra. O sea, se arma en el lugar. Estos son algunos ejemplos con variedades de fijación. Estos son también otros, horizontal o vertical. Estos son otros ejemplos. Y acá vemos algunos, digamos, he puesto lo que pueden ser las problemáticas, que son los apoyos y cómo terminan los coronamientos. Y acá este es el sistema de armado del stick. ¿No? Prácticamente se va elemento por elemento se va llevando a la obra. Bien, y estos son los también la modalidad permite la instalación de construcciones a medida, cada paño, y es habitualmente utilizado en pequeñas, es para pequeños edificios, no es para grandes edificios, donde el otro sistema, el del módulo, es mucho más práctico y mucho más económico. Bien, el sistema modular, en la industria desarrolló el sistema modular como una evaluación del sistema STIC, evolución del sistema ¿Qué hace STIC. el PIS? ¿Cómo? No, creo que no era para vos, Mario. Ah. La gran diferencia estriba en que tanto las columnas como las transversales se dividen en dos mitades, en su sentido longitudinal, lo cual permite realizar el montaje del vidrio en la carpintería del taller. O sea, yo armo las ventanas, ahí como ven en la imagen, y en la obra directamente coloco ventana por ventana. Acá ven los detalles del ingletado y del machimbrado, del muro cortina, modular. Y acá es la parte del armado, distintos elementos. Esto hay que ver, cada fábrica, tiene su sistema, por eso son patentados, pero en sí la gran diferencia son esas dos. Los elementos de anclaje son distintos, y la forma de llevarlo también a la obra es más. Una cosa que me había olvidado en la reseña histórica, en la parte histórica, el año 1950 es un quiebre en el tema de las envolventes, porque aparecen todo lo que son los aislantes en base a los derivados del petróleo, que hasta ese momento no se tenían en cuenta, sino eran vidrios simples por lo general, algunos eran vidrios dobles, pero cuando aparece el FON y la aislación, ahí es donde se empieza a desarrollar todo el tema y se empieza a tener en cuenta todo el tema de la aislación. Hasta los años 50 no se tenía mucho en cuenta eso. Bien, volviendo, otro sistema, la fachada integral de cinta de ventana, permite la visualización horizontal y es más práctico y más rápido de ejecutar. Y también se utiliza por lo general, acá vemos los ejemplos, en pequeñas obras. Esta es una obra grande, se eligió ese sistema. Mucho tiene que ver la elección del sistema, como habíamos visto,
es la parte económica y ver si yo tengo una industria capaz de poder desarrollar los módulos, entonces eso abarataría mucho, y si no, termina siendo colocaciones en obra. El sistema de fachada integral de cinta ventana es un sistema de piel de vidrio que permite optimizar las envolventes vidriadas de los edificios de gran altura, aunque en la actualidad es habitual su uso no solo en edificios, sino también en construcciones de menor escala e incluso viviendas, o sea, la piel de vidrio. La estructura de piel de vidrio se encuentra compuesta por columnas de aluminio que se fijan en la obra y cuadros de aluminio con vidrio DBH pegados que se montan luego. Los cuadros pueden colocarse desde el exterior o del interior y permiten una vista al exterior del vidrio con, digamos, visual limpia del pie hasta el techo. Otra de las cuestiones, todos los sistemas, la estructura se ve. Este sistema envolvente permite eventualmente tipologías de abertura de paño fijo o proyectantes. Bien, el sistema Spider. Este es un sistema donde prácticamente el elemento portante son cables que mediante la tensión trabajan todos a la tensión, a la tracción, y estructuras verticales que hacen de tensor también, absorbe los esfuerzos tangenciales y los a compresión, son los que le van a dar rigidez a esta piel de vidrio. Este sistema de fachada de vidrio trabaja mecánicamente como elemento resistente por sí solo, con tres componentes básicos: los paneles de vidrio, que le dan seguridad, monolito, templado y laminado; los puntos de anclaje, o sea, las arañas, deben permitir absorber movimientos de contracción y dilatación; y la estructura resistente, que absorbe las cargas que transmiten los puntos de anclaje, suelen ser de metal y pueden realizarse de múltiples formas. Estos también pueden no estar y tener vigas vidriadas en vertical y en horizontal. Es otro sistema que se une o se arma en base a pequeños elementos que hacen de cruz y cierran el triángulo de las cargas. Este es el sistema Glass Ensemble, que era con coso vertical, y estos son los digamos, detalles del Spider con los cables de tensión. Cada uno agarra un extremo. Arrancá, dale. El sistema de Spider con vigas vidriadas. Son esas vigas verticales y horizontales que hacen de contrafuerte al vidrio. Es un sistema de fachada en la que los elementos resistentes que absorben y soportan las cargas del peso propio y las cargas variables, vientos, impacto, etc., son elementos vítreos denominados normalmente contrafuertes o vitreas. El cerramiento de las fachadas se realiza con vidrios sin marco a tope de los muros. Y acá vemos un dibujo del sistema y en el otro dibujo de los Spider. También mezclado. Acá vemos detalles del Spider, de cómo se perfora el vidrio, si es vidrio simple o vidrio doble, y después los elementos que lo conforman. El Spider con tensores trabaja toda la tracción. Los requerimientos arquitectónicos para este tipo de sistemas son los mismos que para las vitreas. Cubrir grandes superficies de fachada
en las que no existen puntos intermedios de fijación. El sistema pretensado consigue mediante cables o varillas pasar las cargas a los elementos estructurales adyacentes. Esta estructura de tensores se coloca generalmente en el interior o en el mismo plano de la fachada. Sistema coplanar o sistema no coplanar. La pretensión suele hacerse con mecanismos hidráulicos. Este mismo plano de la fachada, característica más importante de este sistema es la nitidez de la fachada, ya que la composición de la reja suele ser de cable o varillas pretensadas del orden de 20 o 40 milímetros de diámetro, lo que significa que si es transparente, prácticamente solo se ven los vidrios de la fachada. Las juntas de estanqueidad entre vidrios se realizan con sellador in situ a base de perfiles, o sea, la separación la mantiene el spider y eso se llena con los selladores. Conformado el material elastómero que absorberá los movimientos de dilatación, contracción de las placas. Acá vemos algunos ejemplos. Y vemos ahora lo que es doble fachada. Hay ejemplos de uno y del otro. Doble fachada. ¿Para qué o por qué poner una doble fachada? La doble fachada es muy práctica y muy útil para lo que es el acondicionamiento térmico. Pero se debe tener se lo debe diseñar de tal forma que permita su acceso, limpieza y mantenimiento. Esta puede variar, esta separación entre cerramientos puede variar entre 1 metro a 2 metros o puede ser un espacio entre ambos, con una actividad. Eso depende del diseño. Por lo general sería conveniente que fuera con una actividad y con verde. Eso es lo que le daría oxigenación del aire y mejor aprovechamiento de esa circulación de aire. Si eso no es posible, digamos, si lo que se busca es la economía, se puede llegar hasta el mínimo, pero siempre tiene que uno acceder ahí para limpiar, porque si no, el vidrio limpia continuamente. Ahí se suelen utilizar también los elementos de cerramiento, de oscurecimiento. Bien, otro tema que era el tema de la limpieza. Conservar la fachada y protegerla y mantenerla es uno de los temas, parte del mantenimiento de un edificio. Este trabajo de exposición a la intemperie debe ser seguro, por lo cual a partir del año, creo que fue el edificio de Le Corbusier para las Naciones Unidas, donde se crea por primera vez la canasta y la grúa para la limpieza de la fachada. Anteriormente los demás edificios no tenían sistema de fachada exterior, sistema de limpieza de fachada, perdón. Y ahora sí, ahora ya es como obligatorio, todos los edificios deben tener. Estos son un sistema con caballete, digamos, se desprenden de la planta alta y van limpiando a medida que van bajando. Otros sistemas de control que podrían ser, esto es todo un tema aparte, interesante, pero para verlo en 3D. Todo el sistema de oscurecimiento con distintas superficies no coplanares. Para diseñarla y para construirla requiere de programas y porque yo no lo voy a desarrollar ahora. Bien, estos son algunos ejemplos y las normas IRAM a los cuales son para ver si los productos responden a la norma. Cuando se está tratando de elegir un producto o presupuestando. Bueno, hasta aquí llegó la charla de hoy.
Si hay preguntas. Si alguien tiene preguntas. Mario, perdón, buen día. Buen día. Redondeando la charla que fue, para mi gusto, interesantísima, sobre todo porque hiciste una reseña desde el panteón romano hacia adelante Es del importante desarrollo ver de las cómo envolventes. cómo evolucionó. Dos o tres cosas para que tengan en cuenta. Cómo Bien. aplicar todo esto que Mario desarrolló en el tema Frente Integral. Algunos lo dijimos en algunas reuniones parciales, lo vamos a decir en esta general. Si ustedes, el Frente Integral es un subsistema en sí mismo y que tiene que tener su relación con los otros subsistemas para hacer el sistema, que es el edificio, para completar el sistema, que es el edificio. Y si ustedes van y buscan... Sí. Tony, disculpa que te interrumpa, permitime hacer una aclaración para que vos puedas seguir después. Dale. En la exposición de hoy me pareció, como vos decís, sumamente interesante y además contextualiza muy bien toda la evolución histórica. Y me parece importante eso, porque en el desarrollo de la charla, de la parte más técnica, se deslizan dos conceptos con los cuales la cátedra, respetuosamente lo digo, no está de acuerdo. Uno de esos conceptos es el funcionalismo y el otro concepto o enfoque de la cuestión casi filosófica es la visión sistémica de las cosas, por donde vos le entrabas ahora, Tony. Y entonces me tomo de tus últimas palabras. ¿Por qué decimos esto? Porque para el fabricante de un producto... Hola. Hola. Se congeló. ¿Yo? ¿O? No, la conectividad No, de Alejandro se debe haber quedado sin internet. Bueno, mientras esperamos que vuelva. Lo cargaron. Yo lo que les decía era que tengan en cuenta, ya aplicando a nuestro trabajo, muy en cuenta, que Argentina en Argentina hay un monopolio respecto a la fabricación de aluminio, que es de Aluar, y Aluar tiene un catálogo desarrollado por el cual, si ustedes diseñan un frente integral, deciden y lo quieren concretar, van a conseguir con ese catálogo todas las piezas que necesiten para desarrollarlo. Pero hay determinadas partes de estas envolventes que ningún catálogo se las va a solucionar, que son los encuentros críticos con otros subsistemas. Y sobre todo con el encuentro con el coronamiento, el encuentro con el piso, el encuentro con los muros laterales o el diseño del encuentro de dos frentes integrales en un ángulo. Entonces, para nosotros es muy importante, después de lo que desarrolló Mario y de las imágenes que tiene, de lo que ustedes puedan buscar, que ustedes tengan muy en claro que no gasten tiempo en hacernos un detalle de 2 paños del frente integral, porque eso lo vamos y lo buscamos en Aluar. Y no se gasten en dibujar y en pensar eso, porque es una vez que tomaron la decisión de diseño arquitectónico y le aplican el diseño tecnológico y constructivo, ya está, porque van a buscar partes y piezas y están normadas y tienen número y tienen códigos. Sí nos interesa el desarrollo integral de esos encuentros puntualmente, con el coronamiento, con el piso y con los muros, y el desarrollo en ángulos del encuentro de dos frentes. Esa es una parte. La otra parte que me interesa que le den mucha bola es a lo que dijo al final Mario sobre la limpieza y el control de radiación. De acuerdo a la orientación, es muy complicado dejar un frente integral a la buena de Dios, porque las solicitaciones
sobre todo la térmica, no va a responder correctamente, por lo cual debemos pensar en un control de radiación y de luz. Y en cuanto a la limpieza, voy a dar un ejemplo muy burdo. Espero que no nos planteen que para limpiar su frente integral tienen un palo telescópico que lo estiran hasta 9 metros y lo van limpiando. Esa no es una resolución de frente integral. La resolución es el estilo de planteos que contó Mario, por lo cual tienen que pensar en el coronamiento, en cómo colgar esas bateas, esos canastos o esas silletas. O tienen que pensar, de acuerdo a la altura que tienen, en andamios móviles con guías. Hay varias resoluciones. O esconden la silleta detrás de una doble fachada, como mostró Mario, de vidrio, y que tiene una parte ciega, y ustedes tienen un sistema de silletas que esconden. Algunos estudiantes de años anteriores lo han desarrollado. En fin, no hay un solo sistema. Lo que lo tienen es que pensar y plantear. Es muy importante y es parte del TPU. Después, en lo demás, para mí fue claro, y me hubiera gustado terminar de escuchar el comentario de Alejandro. Espero que se pueda conectar antes que cortemos en unos minutos. Si ninguno de los docentes o no hay ninguna pregunta sobre esto, después tiene alguna cosa para agregar, yo después quiero contarles cómo seguimos los 2 próximos jueves, que son fecha de exámenes, y que muchos de ustedes posiblemente estén dando exámenes. ¿Tenemos algún comentario o alguna pregunta? Sí, quería nomás volver con el tema. Es importante como profesionales, como arquitectos, de no dejarse llevar por lo que ya está en el mercado. O sea, está bien, lo que está en el mercado está, pero el arquitecto tiene digamos, para eso estudiamos, para eso estamos en esto, la parte creativa de mejorar el sistema, de cambiar el sistema o de hacer otra cosa. Y por eso yo quería mostrar cómo fue evolucionando, y va a seguir evolucionando el sistema de cerramiento. No es algo que queda estanco, digamos. Por eso es importante el tema creativo, y por eso es importante siempre mirar para atrás, trabajar con los materiales, pensar, una vez que uno se familiariza con los materiales, es mucho más fácil innovar. Porque de esa forma uno se separa, digamos, de la producción. Como vimos, los grandes maestros con los edificios que hacían querían hacer algo distinto, ¿no? Sullivan no quería hacer lo mismo que hacía el otro, entonces él iba a hacer otra cosa, Wright quería hacer otro, después vino el Corbu, quería hacer otra cosa. O sea, pero siempre hay que estudiar bien cómo son los sistemas, nada más. Bien. Leo, Pablo, ¿algo para agregar? Y no, yo ya en 3 minutos tengo que cerrar esta charla porque están los alumnos de mi comisión Bien, ya viendo. Entonces, para contarles, después lo hablaremos en cada grupo. Como les queda claro, nosotros los próximos 2 jueves no vamos a dar clases teóricas, está dentro de nuestro cronograma contemplado, y puntualmente es casi con seguridad el próximo jueves, a partir de que todos los docentes estamos ocupados en otras mesas, de otros niveles o de este nivel, no vamos a tener actividad, por lo menos creemos que no la vamos a tener. Puede que el próximo jueves, el 27, tengamos alguna actividad, y la actividad, si estuviera, por eso estén atentos al Facebook, que ahí lo van a leer, se centra en abrir algún Zoom, algunos de nosotros, para que ustedes hagan todas las preguntas y dudas que tengan hasta acá, de lo que vimos de los trabajos o de las teóricas o de dudas sobre cómo resolver algunas cosas. En eso nos vamos a centrar los 2 próximos jueves. Sigan por el Facebook y se enterarán. Yo creo que el jueves que viene no vamos a poder, creo, pero si podemos se los vamos a aclarar, pondremos un horario donde abriremos un Zoom. Si no tenemos consultas, lo cerraremos en los primeros 30 minutos. Si tenemos consulta, como hace Leo, lo iremos renovando, y nos ponemos a disposición para responderles los que quedemos libres o tengamos un rato, dudas, preguntas o correcciones. Así que, nada, Leo, cerralo, si querés, y estén atentos a las noticias en el Facebook de cómo